Movimiento browniano. Si alguna vez has aventado un puño de tierra hacia arriba, habrás notado que una parte cae y que en el aire queda polvo en el que se puede observar a contraluz pequeños fragmentos que se mueven de arriba a abajo, sin que se pueda predecir la dirección de su movimiento. Este es un ejemplo de movimiento browniano. Muchas veces se ha pensado que este movimiento se debe a microcorrientes de aire, pero incluso en un ambiente controlado sin corrientes. Al liberar partículas de pocas micras de tamaño, estas se quedan flotando. Esto es tan general que te sorprenderá saber que las microgotas de agua que forman las nubes flotan debido a este mismo fenómeno. Prepárate para descubrir el misterio escondido en el polvo y en las nubes. El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido, líquido o gas como resultado de choques contra las moléculas de dicho fluido. ¿Y quién lo descubrió? En 1827, un botánico inglés que estaba por hacer un descubrimiento que lo dejaría azorado, al echar en un vaso de agua algunos granos de polen de la planta de Clarkia pulchela que estaba estudiando y observando con el microscopio, se dio cuenta de que por más tiempo que dejara pasar y por más calmado que estuviera el agua y los alrededores, los granos de polen se movían constantemente en zigzag dentro del vaso y no parecía tener ninguna ganas de bajar y asentarse en el fondo como él hubiera esperado. Asombrado, repitió varias veces el experimento, controlando cada vez más las condiciones de temperatura, de luz y corriente dentro del vaso, pero jamás logró que se detuviera el movimiento de los diminutos granos. El botánico se dio cuenta de que se encontraba ante un fenómeno digno de atención y suspendió sus investigaciones botánicas para tratar de desentrañarlo. Su primer impulso consistió en comprobar si el fenómeno ocurría con otros pólenes, y en efecto, así fue. Durante un tiempo pensó que tal vez se debía a que los pólenes tenían algún nuevo tipo de movimiento interno no observado hasta entonces, pero desechó la idea cuando al echar en agua polvo de rocas recién trituradas, vio que los fragmentos más pequeños hacían el mismo movimiento que los granos de pólenes. El botánico acababa de descubrir el llamado movimiento browniano, y como ya te imaginarás, la identidad de este héroe científico es nada más y nada menos que Robert Brown. A las partículas con un tamaño de unas pocas micras que realizan este movimiento se les conoce como partículas brownianas. ¿Y qué dificultades se presentaron? Brown no pudo plantear una teoría al respecto, ya que la existencia de las moléculas era algo que en esos años todavía se desconocía. Los trabajos de Brown acerca de este movimiento captaron la atención de la comunidad científica décadas más tarde, en 1863, cuando sus experimentos fueron retomados por otros científicos y causaron muchas discusiones. La explicación del movimiento browniano en la segunda mitad del siglo XIX fue el campo de batalla donde se enfrentaron dos puntos de vista aparentemente opuestos. Por un lado, estaban los que creían que eran necesarias las consideraciones de la termodinámica para su explicación, y por otro, quienes defendían la naturaleza intrínsecamente microscópica de la materia en su constitución y que atribuía la explicación de dicho fenómeno a las colisiones de las moléculas constituyentes del medio circundante sobre la partícula browniana. Aunque los hechos son sorprendentes en sí mismos, vale la pena que nos preguntemos qué dificultades veían en el movimiento browniano los científicos de la segunda mitad del siglo XIX. Para empezar, debemos recordar que en ese tiempo muchos de ellos no creían en la existencia de las moléculas, y de hecho los más escépticos eran los físicos. Las moléculas son uniones químicas de unos cuantos átomos, y su tamaño es muchísimo menor que el tamaño de las partículas brownianas. La diferencia de tamaño entre una partícula browniana y una molécula sería equivalente a la diferencia entre un edificio y una canica. Esta es la razón por la que las partículas brownianas sí se pueden observar con un microscopio y las moléculas y los átomos no. Por otra parte, la teoría más desarrollada de la materia en ese tiempo era la termodinámica, así que todos trataron de explicar este movimiento usando esta teoría. Aunque esta es una disciplina compleja y llena de explicaciones fantásticas, podemos resumir por el momento sus contribuciones en dos enunciados, la primera y la segunda ley. La primera dice que la suma de todas las energías de un sistema, incluyendo la térmica, siempre se debe de conservar, pero aquí hay que tener cuidado. Hoy en día solemos pensar en el calor como movimiento molecular, pero en ese tiempo el calor era una forma de energía que se podía cuantificar midiendo temperaturas y otras características de los materiales, como calores específicos, o sea, cuánta energía absorbe por cada grado de temperatura que cambia. Lo importante es que para los científicos del siglo XIX no había ningún problema en definir el calor sin la participación de las moléculas. La segunda ley es más interesante y en pocas palabras indica que en nuestro universo existen procesos irreversibles, o sea, que ocurren de manera espontánea en una sola dirección. Por ejemplo, siempre hemos visto que si ponemos un objeto caliente cerca de uno frío, como nuestro café en una taza, el objeto frío se calienta y el caliente se enfría. Esto parece obvio, pero si solo existiera la primera ley,
Nada nos impediría pensar que el café podría quitarle un poquito de energía calorífica a la taza y ponerse más caliente, pero esto jamás se ha observado. Para ponerlo desde otro ángulo, la segunda ley plantea que si la energía ya está repartida entre los componentes de un sistema, no podemos esperar que todos se pongan de acuerdo y transfieran su energía a solo alguno de ellos de manera espontánea. Todo esto suena muy natural, pero en el caso del movimiento browniano parece que estamos frente al milagro de que las partículas de polen sí le pudieran extraer energía al agua, al aire, y la usan para ponerse en movimiento constante y no caer en el fondo del recipiente. Esto era lo que tenía realmente consternados a los científicos. Parecía que después de todo la segunda ley no era absoluta. Los científicos no creían en la existencia de los átomos y las moléculas. Se veían en la penosa necesidad de admitir que una de sus amadas leyes tal vez no era de todo cierta. Sin embargo, para los pocos que sí creían en la existencia de los átomos y moléculas, las cosas no iban mejor. Desde mediados del siglo XIX ya se había calculado el número tentativo de moléculas que debía haber en un grano de materia, y científicos como Carnegie mostraron usando estos datos que si acaso existían las dichosas moléculas, entonces el golpe de una sola de ellas a una partícula browniana sería ridículamente pequeño. Para darnos una idea, una molécula de agua pegándole a una partícula de polen sería algo así como una canica pegándole a un tráiler. Sin lugar a duda, esto convenció a más de uno de que incluso si las moléculas existían, no eran las causantes del baile de las partículas de polen. Aún sin una explicación definitiva para el movimiento browniano, las mediciones y los experimentos siguieron. Uno de los resultados más importantes obtenidos a finales del siglo XIX fue que si tenemos varias muestras del mismo líquido a la misma temperatura e inicialmente ponemos en todas las muestras la misma cantidad de polen u otras partículas brownianas, entonces estas se difundirían en todo el líquido a la misma velocidad, puesto de otra manera la velocidad con la que se ensanchan las manchas de partículas brownianas es siempre la misma. ¿Y qué solución le dieron? El estudio del movimiento browniano había llegado a un callejón sin salida, parecía un tema aparte que desafiaba leyes y se resistía a ser explicado, y era imposible relacionarlo con todos los conceptos anteriores de la física, pero pronto todo iba a cambiar. En 1905, un físico que no había encontrado lugar como profesor en ninguna universidad debido a su forma de pensar, trabajaba junto con su esposa en algunos problemas de física, mientras se ganaba la vida como empleado en unas oficinas de patentes. El primer trabajo de este novato consistió en dar una explicación sobre la naturaleza de la luz, estudiando el llamado efecto fotoeléctrico. Esta explicación con el tiempo revolucionó nuestra forma de ver la naturaleza, pero al principio no le hicieron mucho caso, así que preparó un segundo artículo, que trataba sobre el elusivo movimiento browniano, y para investigarlo utilizó la hipótesis molecular más o menos desarrollada, pero aún no aceptada en aquellos tiempos. Muchos científicos antes que él habían hecho progresos sobre cómo se moverían las moléculas que componen un fluido, si acaso existieran. Uno de los resultados más obvios era que las moléculas debían moverse en todas direcciones y con todas las velocidades posibles, pero con la mayoría moviéndose a una velocidad promedio que dependía de la temperatura y la viscosidad del fluido. Finalmente, en 1905, un desconocido empleado de una oficina de patentes creó un modelo para describir el movimiento de un grano de polen en un vaso de agua que demostró de una vez y para siempre la existencia de los átomos. Su nombre era Albert Einstein. Existen dos partes de la teoría de Albert Einstein. La primera parte consiste en la formulación de una ecuación de difusión de partículas brownianas. La primera parte del razonamiento de Einstein fue determinar cuánto viaja una partícula browniana en un intervalo de tiempo dado. La segunda parte de la teoría de Einstein se refiere a la constante de difusión en cantidades físicamente medibles. Este resultado permite la determinación experimental del número de Avogadro y por lo tanto el tamaño de las moléculas. El modelo descriptivo de Einstein para el movimiento browniano es popularmente conocido hoy en día como movimiento aleatorio, ya que su fórmula se aplica no solamente a las colisiones moleculares, sino que también es efectiva para describir el movimiento de un borracho que camina por la calle, cambiando aleatoriamente de dirección cuando choca con los buzones de correo, las farolas o los transeúntes. Aplicaciones del movimiento browniano. La teoría del movimiento browniano es una parte integral de la estadística y la probabilidad, y también tienen algunas de las aplicaciones más diversas que se encuentran en cualquier tema de las matemáticas, con extensiones en campos tan vastos y diferentes como la economía, la biología y la gestión de la ciencia. En la biología existen diferentes aplicaciones del movimiento browniano, como por ejemplo, una de las aplicaciones físicas del movimiento browniano es la micromanipulación de la molécula de ADN. La fuerza necesaria para estirar la molécula de ADN da información bastante importante sobre nuestra macromolécula,
Esta fuerza es muy floja. Al ser floja, no se puede medir con facilidad con aparatos de medición. Sin embargo, el movimiento browniano va a permitir medir la fuerza. El movimiento browniano se encuentra entre los procesos estocásticos más simples, como por ejemplo las cadenas de Markov, el cual es un tipo especial de procesos estocástico, discreto, en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediatamente anterior. En la biología podemos usar una cadena de Markov como modelo para el ADN. Por ejemplo, supongamos que tenemos la secuencia de ADN CCGAT con una longitud. Podemos hallar la probabilidad de la secuencia dado el modelo de Markov. También nos ayuda el análisis de secuencias de ADN para poder determinar los genes que codifican ciertas proteínas y a la búsqueda de genes para secuencias de ADN humano. Si queremos predecir los cambios en las funciones de las proteínas, podemos hacerlo utilizando los modelos de Markov ocultos basándonos en los cambios de los aminoácidos que las componen. También nos ayuda a describir el análisis funcional y predecir los efectos funcionales de las variaciones en las proteínas. Podemos estudiar las relaciones evolutivas y las especiaciones entre los humanos, gorilas y chimpancés. Se trata de estimar en qué momento se ha producido la separación de las especies. Tanto la difusión y la ósmosis son formas de transporte celular. La difusión es el traspaso de soluto y solvente desde un medio más concentrado a uno menos concentrado a través de membranas permeables. Se llama movimiento browniano. La ósmosis es el paso de disolvente o solvente, como por ejemplo el agua, a través de una membrana semipermeable desde el medio donde existe una concentración menor a una concentración mayor. ¿En dónde más lo encontramos? El movimiento browniano podemos encontrarlo en diferentes situaciones, como en el movimiento de pequeñas partículas de polvo suspendidas en la superficie de un líquido, el movimiento errático de las pequeñas burbujas de gas que se forman en la superficie de algunas bebidas gaseosas, los movimientos aleatorios de las partículas de polvo suspendidas en el aire en ausencia de corrientes de aire. Las moléculas de perfume se difunden por toda una habitación. Las moléculas de colorante de alimentos tiñen todo el vaso de agua. Gracias a esto, se logró concluir para este momento que el movimiento que lleva a cabo una partícula muy pequeña inmersa en un fluido se llama movimiento browniano. Presentación conformada por alumnos de la Facultad de Ciencias: Sebastián Velasco Rivera, Sofía Sánchez Palacios, María Fernanda Retana López, Paola Fernanda de la Riva Camargo.